¿Cuál es su formación académica y cómo llegó a especializarse en psicología deportiva? El estímulo para yo estudiar psicología deportiva, para mí, pero la aplicación de la psicología deportiva, ya, la aplicación de la psicología deportiva viene después ya. Después ya viene una serie, una cadena de cosas. Inclusive he estado en diferentes competiciones internacionales. Fui capacitador de los psicólogos japoneses. Eso también otra historia. ¿Cómo llego a ser psicólogo capacitador de los psicólogos japoneses? Por las características que tienen que enfrentar los profesores, los entrenadores y los psicólogos acá en el Perú. Nunca he hecho psicología deportiva pura. O tal vez la única oportunidad que hice psicología deportiva pura fue con la Escuela Naval. En la actualidad subí al departamento de sonidos y cuando entrenaban los juveniles, les puse el sonido de las barras. Al principio causó pánico, ¿no? Después se fueron familiarizando con el sonido del público, porque Alianza tiene unas barras infernales, pues hacen bulla todo el partido y están en, y comenzó a perder su presión, la presión que llevaba al rendimiento negativo o a la pérdida de la memoria motora, porque el deportista tiene memoria motora, o sea, los hijos interfieren en la memoria motora. Eso nunca lo olviden. Problemas psicológicos, la tensión psicológica se convierte en tensión muscular. Y así llega un día en la cual estaba pasando ese mismo fenómeno de trabajo yo, y viene un periodista, que en paz descanse, al cual le debo toda mi vida. Y entró, escuchó el sonido del público afuera del estadio, tremendo sonido, ¿no? Todo volumen había puesto yo, y él estaba corriendo y mira la tribuna y no había nadie. O sea, un sonido fuera del estadio era inmenso. Entra al estadio y ve a las tribunas que pensaba que estaban llenas de gente, estaba vacía. Y escribe se llamaba la Crónica Tercera, era un periódico deportivo que aparecía a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Tal vez los padres de ustedes o los abuelos de ustedes recuerden. Y ahí puso, en el estadio de Alianza Lima, penan. Y cuenta la anécdota. Y abajo pone algo muy bonito, que nunca lo olvido. Dice, la ciencia llegó al Perú y al deporte. Lo trajo el doctor Hugo Latorre y comienza a explicar por qué estaba haciendo eso. Y créanme ustedes que a partir de ese tiempo, 20 años después, nunca presenté un currículum. La gente del deporte sabía quién era yo, por él. Y así más o menos ya comenzaron a poner interés en lo psicológico, pero miren las dos líneas de fuego. Uno, que reconozcan a la psicología como una de las partes importantes en el entrenamiento deportivo, el entrenamiento mental. O sea, eso era la tarea. Eso fue el inicio de mi vida deportiva. El apoyo que recibí ante una supuesta noticia de que en el Estadio de Alianza penaban, la curiosidad generó, pues, ¿cómo logra eso? ¿Y por qué hacía eso yo? Entonces, las entrevistas televisivas y de diario generó, pues, que la gente tuviera una noción más clara de que sí se tiene que trabajar seriamente, no con charlas, el aspecto psicológico. ¿Y con qué tipo de deportistas trabaja actualmente y en qué contexto? ¿De alto rendimiento, profesionales? Mira, lamentablemente o felizmente, en una realidad como esa, donde escasean los profesionales de nuestra especialidad, estoy trabajando con todos los niveles. Acabo de estar con la selección peruana de bádminton, y si ustedes revisan, entran a las páginas, se dan cuenta los logros que tienen. Ahí en la selección peruana de bádminton hay tres selecciones. Una que le llaman selección de convencionales, que eres tú, yo, el colega que está al otro lado de la pantalla. Son personas
está mal, que no tiene ninguna limitación. Pero también existe la selección de talla baja, que son, en términos inadecuados, son enanos. Son enanitos. Y también existe la selección peruana de para bádminton, aquellos que le faltan un brazo, una pierna o tienen algún problema en la columna. Entonces, esas son las tres selecciones que tenemos. Y ahí nomás ya uno tiene que darse cuenta el trabajo del entrenador, el trabajo del psicólogo, cómo crear una mente deportiva adecuada a cada seleccionado nacional, donde hay tres selecciones, donde son totalmente distintos. Cuando llegué a esa selección, a la Federación Peruana de Bádminton, prácticamente habían tres selecciones, no había una. Ahora ya hay una. Entrenan juntos, conversan. Antes parecía como que uno era de otro mundo. Uno era de otro mundo, el otro venía de Júpiter, el otro venía de Marte, porque no tenían nada en común. Y ahora no, ahora me da gusto cuando a veces llega un convencional cargando a uno de talla baja y me dice, profe, encontré esta cosa tirada ahí, y me lo tira al chiquito, ¿no? Hay una amistad, una cohesión, una ayuda mutua, ya no hay que sentirse diferente uno del otro, a cual, si ustedes me preguntaran, creo que es uno de los logros más grandes que he podido generar. ¿Cómo diferencia entre una racha negativa de rendimiento con base psicológica versus una base técnica o física? ¿Y qué señales le indican a usted que es su trabajo intervenir? Tenemos que erradicar algunos conceptos que se denominan creencias. Hay muchas creencias en la vida en general y muchas creencias en la vida deportiva. Por eso que el dilema entre profesionales de nivel es creencias versus certezas. ¿Qué son certezas? Aquello que tú has probado, que has demostrado y tiene un sustento científico. Cuando hablamos de sustento científico, es que está basado en verdades repetitivas. No es que a mí me parece, que yo creo, ¿no? Sino en cuestiones reales. Ahora, las rachas es un término muy, muy interesante, pero te está diciendo que una persona no tiene una línea de conducta estable. Es como que usted me saluda hoy día y yo mañana usted me llama, me saluda y le digo, no me fastidies. O sea, es un tipo, pues hay una diferencia entre conducta y comportamiento. En el grado de magíster, la investigación que hice fue estados emocionales previos a una competición y cuál es la influencia de ese estado en el rendimiento. La mayoría de los estados emocionales no tienen base real, concreta. Son suposiciones. Por decir, voy a atreverme a decir algo que no debo, pero lo voy a decir. La mayoría de las personas en nuestro medio, la mayoría de los peruanos, viven en base a suposiciones. ¿Qué son suposiciones? El creer qué va a pasar después. Entonces ellos creen que no van a jugar bien, ellos creen que el moreno grandazo de ahí es un monstruo, ellos creen que el árbitro va a arbitrar mal como lo hizo la vez pasada, ellos creen que el jugar a las 12 del día con pleno sol va a ser un elemento negativo, ellos creen que. Entonces ese pensamiento se llama pensamiento anticipatorio de la realidad. ¿Cómo te puedes tú anticipar a la realidad si no sabes qué va a pasar de acá a 4 horas? Las rachas están basadas en suposiciones. Y estabilizar y crear una mal dicha, tal vez, personalidad deportiva es nuestro trabajo. Aquella que maneje él las situaciones, no que las situaciones lo manejen a él. ¿Y cómo acompaña a un deportista que está por retirarse? ¿Qué crisis de identidad suelen aparecer en ese momento? Interesante la pregunta. Todavía no se ha podido establecer acá en el Perú una jubilación deportiva. Mal dicha, ¿no? Pero es una cosa así. Jubilar a un deportista, en otros medios le llaman iniciarlo con un desentrenamiento. Es un tipo que está acostumbrado a entrenar casi diariamente a una hora determinada, a comer determinadas cosas, a acostarse a determinadas horas. Entonces, si tú no haces un trabajo contrario al que hacías día a día, que era el entrenar, se llama entrenamiento invisible. Si no hay un entrenamiento, para formar un deportista,
tienes que crearle, que es lo más difícil, crearle, por ejemplo, a nivel de pubertad, que es el momento ideal, a nivel de pubertad tienes que dotarle de una serie de formas, líneas de conducta adecuadas. ¿Qué cosa comes? ¿Cómo te vistes? Después de un encuentro, ¿cómo ordenas tu material? ¿A qué hora de la noche anterior? Nunca el mismo día. Hay una serie de principios que uno va instalando en ellos y que van a reestructurar una... Todos deben tener su maletín de deportes, y digo la hora. Entre las 7 y las 8 ya debe estar listo tu maletín. Me he atrevido en momentos dados, cuando estaban seleccionados juveniles, llamar por teléfono y preguntarle, y no que no me conteste su mamá, porque así ustedes se molesten conmigo. El problema más grande del deportista se llama mamá. Todo quiere hacérselo, no, que está apurado, mijito, que viene cansado del colegio. No, él tiene que hacerlo. Esa es parte de su repertorio de conducta que debe poseer. Y como última pregunta sería, ¿cómo diseña una rutina precompetitiva personalizada? Tenemos que identificar más o menos cuál es el área. Nosotros le decimos en broma la muela picada. La muela picada puede ser la influencia, si hablamos de categorías menores. Por ejemplo, hay que tener una formación, como le dije, bastante amplia para darnos cuenta de muchas cosas. El tipo de relación que mantiene las expectativas que ellos son errores. Una cosa es hacer deporte, otra cosa es jugar. Una cosa es hacer el fútbol como deporte y 100, 9, 10 años recién el lóbulo frontal le permite a una persona poder jerarquizar y ponerse objetivos. Antes de los 10 años un niño no puede tener objetivos porque no tiene maduro el lóbulo frontal. Entonces tiene que hacer lo que le gusta. Pero si no muda de esa filosofía, de esa forma de pensar, le voy a decir algo que le va a sorprender. El hombre adulto en el Perú recién más o menos se comienza a aparecer a los 45 años. Y no me pregunten la causa, que ya se lo dije hace un rato. El resto se llama adulto niño. La gran mayoría de los varones peruanos son adultos niños. O sea, no son adultos, sino simplemente tienen la mayoría de edad, pero no son adultos, porque la adultez es una característica psicosocial que tiene que ver con la madurez. Y la mayoría de los peruanos no somos adultos, porque no somos maduros. Tenemos mayoría de edad, 18 años, pero no tenemos una capacidad psicosocial de responsabilidad, de necesidad de dar, de saber aprender a acompañarse con otra persona. Por eso que los matrimonios fracasan, porque los enamoramientos no son enamoramientos. Los enamoramientos son buscar a alguien que yo necesito. Y la otra pregunta dentro de esta pregunta sería, ¿qué elementos psicológicos incluye y cómo la adapta según el deporte y la personalidad de cada uno de sus atletas? Es una buena pregunta, es amplia, pero bueno. Los deportes, hay deportes individuales y deportes colectivos. Hay deportes con colaboración, hay deportes que tienes compañeros, hay deportes que no tienes compañeros. ¿Ya? Entonces tienes que saber qué tipo de deporte, de punto de vista de estar solo o estar acompañado. Porque al estar acompañado puedes conversar. Al estar solo tienes que conversar se llama el autodiálogo. Y la mayoría de los peruanos no hacen autodiálogo, no conversan consigo mismos. Es una estrategia importante, muy importante para que puedas autoconducirte, para que tengas conductas. Pregúntate qué vas a hacer, cómo vas a hacer, si estás llevando lo adecuado o no estás llevando,
porque por eso yo instalo objetivos diarios en los deportistas, que sepan qué es lo que tienen, qué van a hacer, con qué lo van a hacer, cómo lo van a hacer, y tengan más o menos un plan un camino por donde caminar. Porque si no tienen un camino donde caminar, nunca van a llegar a ningún lugar. Porque si no hay camino, no hay objetivo, pues no hay destino. Entonces, eso lo tenemos que ver acá. Y lo tenemos que ver con los peruanos. Y su pregunta es muy buena. Si usted me dice, profesor, si traemos un psicólogo argentino o español de calidad, va a ser difícil. Ya pasó. Ya pasó. Trajeron a 2 argentinos acá y no dio resultado, a pesar de que eran unas eminencias. ¿Por qué? Porque las características del hombre peruano son del hombre peruano. Tienes que conocer la realidad, sus características, la diversidad que existe. El hombre de la costa es diferente al hombre de la sierra y el de la selva. Y el de la sierra es diferente el que vive en los 500, a los 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Totalmente diferente. Y los que tienen familia completa, familia disfuncional, diferente. Los que tienen posición económica, los que estudian en un colegio del Estado y el otro en particular son diferentes. Entonces, para nosotros hacer psicología deportiva, hacer educación o cualquier vínculo con las personas, tenemos que tener un repertorio de información muy amplia. No es fácil. Quería agradecerle por su tiempo, por hablar con nosotros, aprender algunas cosas nuevas que por ahí no sabíamos para poder entender mejor a los atletas, a un psicólogo ya que tiene tantos años como usted en el tema. Muchas gracias. A ustedes por la curiosidad, el atrevimiento, la, el deseo de un libro de hace 40 años, que es lo que normalmente se usa en la universidad. El libro más importante se llama Realidad y se llama Hoy, día a día. Si comenzamos a hablar de los libros, vamos a vivir en otro país y en otro tiempo. Pero si vemos nuestra realidad y analizamos la realidad, vamos a vivir y vamos a ser útiles a nuestro país que nos necesita tanto. A ustedes mis respetos, mi consideración y saludos a los profesores que los orientan. Porque sin ellos, estas entrevistas o estas conversaciones no se podrían dar. Saludos a Diana de mi parte, un abrazo fuerte y que sigan los éxitos para ella.